Bueno, es muy difícil con la información que tenemos, desde luego, hacer especulaciones, que es lo que hacemos aquí mejor, ¿no? Desde hace 8 años, de la transferencia de votos, que si el PRI, viendo que su candidato no pega, se irían más hacia López Obrador o no, o los independientes, etcétera. Pero ¿cómo la ven ustedes? A ver, Jorge. Ya, yo creo que Javier tiene toda la razón. Es decir, dentro de los 40 y pico que tendrá Andrés Manuel hoy, hay una parte que es su voto duro, sí. 32, 33, 35, por ahí. Sí. Y hay otra parte, 6, más 7, volátil. 8. Más que volátil, son gente que odia al PRI y a Peña Nieto. Pero no le tiene ninguna simpatía a Andrés Manuel. Pero si él es el que le puede ganar al PRI, pues voy a votar por él. 8 puntos. 6, 7, 8, 9, Es que, por ahí. Imagínate que completito se los lleva Anaya, pero no lo alcanza. No, espérate. No lo alcanza. Son goles de No visitante, solo. Leo. No, sí, son, claro que lo alcanza. No, son porque goles de visitante, valen doble. No. Si son 6, los volteas, son 12. Si se los quitas a él, sí. Ok. Sí, sí, Una sí, transferencia sí. Por eso, de sí. uno a otro. Ok, sí, ahí sí lo alcanza. Entonces te digo, ahí sí lo alcanza. ese votante no es un votante que le tenga afecto, respeto, o lo que sea a Andrés Manuel. Quieren que pierda el PRI y como no creen o no creían, creo que eso cambió anoche, no creían que Anaya podía ganarle al PRI, es decir, que el que puede ganarle al PRI es López Obrador, pues ni modo, o sea, y votan por López Obrador. Pues ahora ya por lo menos se abre la posibilidad de recuperarlos a ellos, porque su lugar natural... Si algún día los tuvieron. Bueno, sí es, pero es su lugar mucho más natural es con Anaya y el Frente. Esa es su casa, por así decirlo. No de los demás, Sí. pero de esos 7, 8, esa es su casa. Ahora, corres el riesgo de que también hay una transferencia de priistas que ven que no gana López Obrador hacia López Obrador. O sea, que haya ambas dinámicas, ¿me entiendes? También es cierto. ¿No? La dinámica del voto útil, o sea, unos Sí. votos los ganas ofreciendo esperanza de cambio, Sí. ¿sí? Y para ofrecer esperanza, cambio, tienes que competirle esos votos a López Obrador. Y luego el voto útil opera como opera. Es decir, creo que es mucho menos manipulable en esta coyuntura, porque habrá unos que piensen que les conviene apoyar a el Frente y habrá otros que piensen que les conviene apoyar a Morena, unos por cuestiones pragmáticas, otros por odios mayores a uno o a otro, etcétera. Pero es muy difícil armar un discurso para ese público, ¿no? Porque si es un voto anti López Obrador y eres Anaya, das por hecho que tú lo vas a tener tarde o temprano, porque vas a ser el que le va a poder competir. Entonces, ni les hables a ellos. Ellos en automático se vienen contigo. Entonces, háblale, en principio, háblale a los que están votando por razones positivas, ¿no? Porque quieren que hagas ABC, porque quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A esos son los que yo creo que les tiene que hablar. Héctor. ¿No? Bueno, yo lo que creo es que ayer los adversarios de López Obrador, y supongo que Anaya en primer lugar y Mitt, pero descubrieron cómo atacarlo. Y yo creo que López Obrador descubrió también que no es invulnerable a juzgar por sus reacciones. Y esto me parece muy importante porque, digamos, veníamos trabajando con la hipótesis, con la conclusión de gente que ha estudiado esto, de gente que está haciendo campaña, de que era muy difícil atacar a López Obrador, que estaba de alguna manera blindado contra todo, que era, como se dice, el candidato teflón al que se le resbala todo. Bueno, pues yo creo que ayer dejó de ser ese candidato al que se le resbala todo, fue digamos, fue vulnerado o tocado por varios de los argumentos que se dijeron ahí, y ahí está el menú de las cosas que él no quiere responder o no puede responder o le cuesta mucho trabajo responder. Cosas muy puntuales, ¿eh? ¿Sus nuevos aliados? Bueno, por ejemplo, los aliados, la contradicción de Romo, de Alfonso Romo, al que lo tiene por escrito en un lugar como un pillo, y luego lo tiene aquí ahora. Manuel Bartlett, y el fraude del 88, y ahora aquí. La maestra. Bueno, la maestra, pero cosas... Napoleón Gómez Urrutia. Luego, con el tema de la amnistía, yo creo que lo hicieron pedazos con el tema de la amnistía, porque es una ocurrencia que no tiene pies ni cabeza y es incapaz de corregir. Pero realmente no tiene pies ni cabeza el asunto. Y otro tema, yo creo que... no puedo explicar los matices de eso.
Entonces, ¿la amnistía para quién? Y ahí se acaba el argumento. Y luego el tema del partido... Y el nepotismo. Del partido familiar. Sí. Eso yo creo que fue todo un asunto, ¿no? Allá hasta se le vio, ¿no?, que apretó la mandíbula, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, digamos, el menú de lo que puede ser una campaña, que por cierto, no es de ataques viles, ¿eh? Esto que estamos diciendo no es de ataques viles, no, son ataques que reponen hechos históricos, sí, que hacen preguntas pertinentes, porque en la guerra sucia hay los ataques viles, los que van intencionadamente con las ganas de llenar de lodo. Esto tiene la intención obvia de lastimar, pero sí, la materia misma es una materia que tiene fundamento, que tiene cifras, que tiene... Agregaría eso el tema patrimonial. Creo que por lo que veo en los postdebates, el tema de los 2 departamentos estos que sí siguen estando a su nombre. Son 2 o 3 y sí están a su nombre. Bueno, al parecer hay 2 que sí están a su nombre y creo que porque no han terminado el traslado. Exacto. El traslado. Es una cosa que ya habían explicado. De cualquier modo, el hecho es que le debe 2 departamentos a Meade, eso sí. Porque le dijo, si los tengo, pues sí los tiene. No, están en proceso de transferencia por un testamento en vida. También lo ha explicado varias veces, pero la dueño, propiedad sigue siendo de López Obrador y lo debió de haber reportado en su 3 de 3. Hasta que no hagas el traslado de dominio, pues no sigue siendo tuyo. Ahora se los tiene que dar a mí. Se los tendrá que dar a mí. Yo matizaría un poco. O sea, sin lugar a duda, estoy de acuerdo con esta descripción general. Ahora, hay que reconocer que esto se da en un cara a cara, que no volverá a pasar en un mes, ¿no? Es muy raro y por eso son importantes los debates, porque vemos por primera vez juntos a todos los candidatos y los vemos juntos actuar e interactuar. No, pero 2 horas. Pero vienen los spots que van a producir las campañas usando la cara de López Obrador y dándole. Pero también le van a dar vuelo. Perdiera el control, etcétera, etcétera. Eso ocurre cara a cara. Sí. 2, sin duda es algo que lo molestó y se vio. Pero creo que muchas de estas cosas, si no es que todas estas cosas, creo que tienen una fácil respuesta de su lado. Pues claro, si venía muy mal preparado. Pues el problema es que ¿por qué no las contestó? Pues porque venía muy mal preparado. Él venía, insisto, por eso digo que se equivocó en su objetivo. Su objetivo era no meterme en problemas, voy a nadar de muertito, no me voy a enganchar. Y no se dio cuenta que venía Anaya con todo. Con la división PAN. Leyó a Leo, el editorial de Leo, y le creyó. Y dijo, viene tranquilo, este cuate no me hace nada. Culpa. ¿No? Es mi culpa. Yo creo que sí. Pero fue plan con maña. No, bueno, mi artículo te refieres al que decía que había sido una decepción a Anaya. Exacto. No, bueno, yo decía al revés en mi artículo que si no se ponía en el debate, si no hacía algo, pues game over. Pero venía para engañar a López Obrador, fue para que se confiara. Ahora es que dicen que ahora el war room de Anaya somos nosotros, mano. Imagínense lo que dice Zavala. Para mí que me pongan ahí anayista político. Anayista. Pero yo creo que sí tiene una respuesta fácil a todas estas cosas. Cosas como la amnistía. Los otros no dijeron nada más que criticarlo. No. El único que está ofreciendo ideas nuevas, pensar de manera distinta sobre el problema es López. En fin, yo creo que tiene una salida fácil a todo esto. Ahora, yo creo que tiene que darse cuenta de ello y aprovecharlo y hacer lo que tiene que hacer otra vez, ¿no? Con la enorme ventaja de que tiene una enorme ventaja. Mira, el anayista político, perdón. Es que yo creo que mucho ahí va a depender de lo que suceda en este mes con los medios, no solo con los spots y los rivales, porque los medios deben ahorita, pueden no hacerlo. A ver, Meade no contestó esto, Anaya no contestó esto y López Obrador no contestó esto, nada más que la lista de preguntas en las que no respondió López Obrador pues es mucho más larga que la lista de las otras 2. Y entonces empezar a agarrarlo y decirle, a ver, ven a una entrevista aquí. No viene. Por eso. No, tiene que ir. Ahorita ya no está tan fácil. Alguna tiene que ir. Solamente chacalea. O sea, solamente toma entrevistas banqueteras. Pero eso es porque los medios se lo permiten, Leo. Bueno, sí lo pueden traer centrado cada vez que rechaza una invitación. Bueno, entonces que el medio diga, pues, y otra vez López Obrador no quiso venir, y otra vez no quiso venir, y otra vez se negó a venir, porque no quiere responder. Y entonces los medios le empiezan
personas entrar por no venir, no por la respuesta que dé o que no dé. Pero lo pueden hacer eso, o no. Eso ya sería, digamos, una injerencia muy seria de los medios. Pero que lo hagan igual con los otros dos. Basta con las preguntas del camino en la campaña, basta con eso. En el chacaleo. Pues hacer la pregunta a mí, ¿usted piensa que el presidente Peña es un hombre honesto o no? Porque esa se quedó pendiente en el debate. Sí, que se lo sigan haciendo, claro. Entonces está el tema, y desde luego los spots, pues hay que esperar que los spots van a tratar, ¿no? Supongo que sí, pues sería lógico, pero también creo que hay mucho espacio, o también en los foros, mira, hay una gran cantidad de foros que si la cámara de esto y la cámara del otro, las universidades, bueno, él no va a las universidades, pero también pueden ir otros a las universidades y decir, a ver, ¿por qué no invitan a Andrés Manuel y que venga aquí a responderles? Yo aquí estoy. Déjenme hacerles una pregunta que vengo haciendo desde hace muchos meses, cuando Jorge era analista político, no anallista político, ¿no? Después de ayer, ¿el PRI está muerto? No, bueno, a ver, el candidato es que ustedes siempre, ustedes dos decían que estaba muerto. El candidato lo vuelvo a poner para sacar a mí. Yo llevo toda la vida oyendo. No el PRI. El candidato Mid. El candidato Mid. El candidato Mid. No, claro, no, a eso me refería. Eso. En esta elección ya perdió el PRI, déjame refrasear la pregunta. ¿Ya perdió con lo de ayer? Yo veo. Tú decías era matar o morir. Yo veo difícil, hasta muy difícil, que Anaya alcance a López Obrador. Veo prácticamente igual de difícil o de muy difícil que Mid alcance a Anaya. Y que Mid alcance a López Obrador simplemente me parece imposible. Eso es una buena decisión de muerto. Entonces, yo sí creo que la tiene imposible. Pero no está muerto en el sentido de que él va a tener un contingente de votos que es decisivo en quién va a ganar la elección. Sí, claro. A eso quería ir. No es irrelevante. Entonces no es irrelevante. ¿Qué es irrelevante? Porque yo a donde quería llevar la pregunta es, el PRI en algún momento se va a dar cuenta que su candidato no va a ganar. Creo que hoy... Yo creo que hace rato. Bueno, hoy... Que no se resignen es otra cosa. Por eso, hoy creo que ya amanecieron con un poco más de certeza al respecto. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de Peña Nieto y qué va a hacer el partido con este candidato que se ve que no va a perder? A ver, o que tiene muchas posibilidades de perder. Hemos hablado de esto algo. Yo diría que en el momento en que decidan que ya no ganan, se pierde buena parte de la disciplina de ese partido. Sí. Y por más que el presidente pueda decidir, vamos a hacer esto, sin duda, cuando se lo diga a alguien, esa persona que está ahí parada le contestará, sí, señor presidente, y después ese gobernador, ese líder priista, hará lo que le convenga, lo que piensa es mejor, para su partido, para su persona, para su gobernador, para su estado, no sé. Se pierde mucha de esa disciplina. Correcto. Entonces, ¿qué tanto es una decisión y solo una decisión? No me queda claro. Entonces, ¿Y hacia dónde se van a ir? ¿Y hacia dónde? Entonces, esa es la pregunta. Yo creo que los gobernadores, en el momento en que el PRI acepte que no puede ganar, los gobernadores se vuelven más importantes que incluso el presidente. Sí. O el presidente será un gobernador más. Porque a mí tienen que concentrarse en el Congreso. No, a mí me parece muy claro que si gana López Obrador, lo que va a tratar de hacer es desarticular al PRI para formar una mayoría en la próxima legislatura. Lo que yo haría si fuera Peña Nieto, la manera de mantener disciplina es toda la lana va para el Congreso y los gobernadores, sobre todo para el Congreso. Entonces ahí mantienes una estrategia de cohesión priista porque hay un objetivo claro. O sea, ya es echar al ejército hacia atrás, defensivo, ¿no? Recuperar Francia y dejarlos como Napoleón y dejar que los otros territorios se vayan, ¿no? No es tan fácil eso porque los otros no se dejan, Mid no se deja y su gente no se deja. Claro, es muy difícil de repente que un Mid acepte que se va a seguir pagando todos los días a las 4 de la mañana y acostarse a las 2 de la mañana y estar echando rollos todo el santo día y todo eso cuando ya vas a perder, Mid, olvídalo. Dijo. Es muy más, difícil. Cuando juegan hasta en tu contra. No, sobre todo si te juegan en contra. Cuando ya van empiezan a jugar en tu con el tema de la traición. Nos está traicionando fulano mengano. Claro. Y corres el riesgo que haga locuras. Sí.
además. Bueno, ahí se podría empezar a separar del presidente Peña Nieto. Es difícil, ¿no? Porque lo haga. Ayer tuvo una gran oportunidad y no la aprovechó. Dijo lo de la estafa maestra, así de pasadita, ¿no? Sí. Hubo la pregunta esa. Y yo pienso desde luego en los gobernadores, en los gobernadores priistas, y pienso también en otras fuerzas muy importantes que normalmente trabajan electoralmente para el PRI, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para estas fuerzas, digamos, la elección es tan importante y se están jugando el cuello tanto como los candidatos. Los petroleros. Por ejemplo, todo el mundo sindical asociado a la candidatura de Meade. Yo creo que Meade, aunque se levante todas las mañanas deprimido pensando que no va a ganar, tiene la presión y tiene la obligación de mantenerse en la batalla en servicio de todas esas otras fuerzas a las cuales, si él se rinde... No, terrible. Pero hay un pequeño problema, no le acaba de pagar el resto de sus días. Pero hay un pequeño problema en eso. Él no es priista. Es que él no representa al PRI. Hombre, así se presentó. Yo como eso no, como eso nunca ha pasado bien por mi cabeza. No, bueno. Pero para ellos, para los demás es lo que hay. Sí. No, la otra cosa que hay, el otro liderazgo real que hay en el PRI es el presidente Peña Nieto. Bueno, por eso, o sea, más que Meade. Pues a Meade lo van a dejar de pelar. Pues así funcionan los priistas. ¿No? Yo puedo hacer el único comentario aquí sobre el Bronco, ya que está prohibido. Sí. Antes de irnos a la pausa. Es un negocio importante. ¿Negocio? Sí, muy importante. En el norte de Nigeria, cuya capital se llama Kano, el norte es musulmán, es islámico, y ahí se aplica la ley Sharia. Entonces, obviamente, la ley Sharia prevé que a los rateros les cortan la mano, o sea, es un hecho conocido, eso es oficial. Pero ahí tenían pues muchos rateros. Entonces era muy complicado encontrar gente que sabía hacer eso. Entonces inventaron una guillotina para manos. Metes la mano y te la mochan. Y ahí yo traje una. Tienes una guillotina de mano. Entonces, ¿la quieres vender al bronco para que él la pueda patentar y entonces hacerse más rico todavía de lo nos que reímos. Que la ponga en San Pedro. Que la ponga en San Pedro, exacto. Oye, nos reímos, pero qué barbaridad. O sea, qué nivel. O sea, perdónenme. Es demencial. Qué nivel que un candidato presidencial, demencial. el más tramposo de los que estaba ahí. Demencial. Pero es un gran negocio. Vergüenza. Es una vergüenza política nacional. Por cierto, que se la debemos, hay que decir a quién, al gobierno del PRI que presionó al tribunal, yo creo, no tengo evidencia al respecto, pero creo que esa decisión del tribunal es una decisión, como aquí analizamos, vergonzosa. Producto muy probablemente de la presión política. Absolutamente, no tengo duda. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con este final del análisis del primer debate presidencial.